Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos por ahí. Espero ahora sí sea un video corto tipo, como le llaman, TikToker, para describir un poquito el concepto de lo que es una API desde el punto de vista del desarrollo web. Y bueno, y con Python en particular, que es algo que lo que yo uso principalmente. Este, a veces el concepto de API no se comprende adecuadamente, sobre todo para quienes pues van comenzando en esta parte del desarrollo y la programación. Entonces veamos esto. He preparado una especie de diagramas que a ver si ayudan a entender un poquito este proceso. Bien, veamos entonces. Primeramente, bueno, API es un acrónimo que significa este que es Application Program Interface. Es una interfaz este de programas de aplicación, si lo vemos al revés. En corto, una API es algo que nos permite comunicar dos o más programas que incluso podrían estar en dos o más sistemas. Eh, Les voy a poner un ejemplo aquí. Déjenme empezar a hacer este pequeño diagrama. Es para entender cómo las APIs nos permiten interaccionar entre diferentes, incluso dispositivos. Vamos a verlo. Entonces, empiezo con esta parte de API y voy a hacer un poquito, ir haciendo zoom por acá. Aquí está, ¿sí? Entonces, parto con el concepto de API. Lo que es un API como tal, ¿no? Entonces, una API inicialmente nos permite, por ejemplo, que en el mundo de los juegos puedan estarse, por ejemplo, comunicando a través de una API para mantener el estatus de cada uno de los jugadores. Cada jugador, por ejemplo, en una consola de videojuego, sea la consola que sea, e incluso vía web, vía celular, vía móvil, o sea, la consola que sea, se está conectando constantemente a una API para mandar el estatus del jugador. Y a su vez también se está conectando a una API para recibir el estatus general del juego. Entonces, esto es una API, o sea, es un mecanismo que permite que programas, sistemas y dispositivos se puedan estar comunicando entre ellos o entre otros, eh, permitiendo una interfaz común, ¿sí? Común entre todos ellos. Otro ejemplo son, por ejemplo, las TVs, las televisiones o las que conocemos ahora como Smart TVs, también tienen o hacen uso de algunas APIs para poder mostrar el contenido. Eh, pues es algo bastante práctico hoy, o común hoy en día. Otro dispositivo que hoy en día empieza a ocupar también las APIs son los wearables. Por ejemplo, pulseras o incluso hasta relojes, ¿no? O otro tipo de dispositivos que pueden ocupar junto o adicional a los atuendos de ropa, calzado, y que realizan varias funciones. Estos incluso pueden ser utilizar APIs, ¿no? Que nos pueden monitorear. El caso más común es la salud. O pueden ser API. Un wearable puede estar ocupando una API y no una API de un servidor central, sino una API, por ejemplo, de tu smartphone, ¿no? O sea, un wearable vía Bluetooth se conecta a una API de tu celular para estarse sincronizando entre ellos dos. Y aquí en este caso no habría un servidor en internet de por medio. El celular haría de servidor, pero a través de una API, ¿sí? O sea, es una interfaz que permite al programa del wearable comunicarse con tu celular para estar actualizando, sincronizando datos. Entonces, eso es una API también. Los móviles ocupan las APIs, incluso vean que en dos sentidos. Uno, para estar actualizando las aplicaciones, todas las aplicaciones casi ocupan Instagram, Twitter, todas las redes sociales, WhatsApp, Telegram. Hacen una API ocupan una API de un servidor. En ese caso, los móviles son un cliente de estas APIs que están enviando y recibiendo información constantemente de servidores centrales que guardan toda la data de cada una de las redes sociales. Aunque en el caso del wearable, el celular se encontraba aquí. O sea, el celular hacía las veces de un servidor, de una API, para recibir información del wearable, ¿sí? Otro caso también son los sensores. Los sensores, sensores
variables físicas, temperatura, presión, humedad, conteo, por ejemplo, dispositivos de cierre, alarmas. Todos estos también pueden hacer uso de una API para estar precisamente mandando una microseñal, en el sentido de que se activó un sensor, abrió o cerró, o el valor de la temperatura, por ejemplo. Entonces se conectan a una API para mandar esa información, y la API ya la guarda en una base de datos, manda una notificación. Si es una alarma, pues puede desencadenar incluso más de una acción también, ¿no? Pero los sensores utilizan una API pues para ello en particular, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Los autos. Hoy en día los autos hacen también, ya, sobre todo no se diga los eléctricos. Aquí sería un mundo, y a lo mejor me faltó colocar más cosas, pero para empezar, geolocalización. O sea, un auto está utilizando una API de geolocalización para mandar su posición en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Ese sería un caso. Aunque podría ser que el auto mismo tenga APIs internas, en donde dispositivos o sistemas internos del auto se estén comunicando unos con otros. Entonces este sería un mundo de APIs también. Eh, Esto es algo bastante, digamos, un auto es un mundo de sistemas, ¿no? Bueno, y en yo creo que voy a brincar a este de acá, precisamente como que doy pie a este punto que dice que una API se puede conectar con otra API, que es algo que suele pasar mucho para interfazar con otros sistemas, y esta API a lo mejor se conecta con otras APIs para estar sincronizando información, actualizando, enviando, compartiendo, y después todo esto regresa a una API central, que es la que ya distribuye, por ejemplo, los autos, ¿no? O puede ser que esta API, esto que vemos aquí, es lo que está dentro de este auto. Este auto podría tener una serie de APIs que al final unas se conectan a internet, pero internamente puede ser sistema eléctrico, la parte de, ¿cómo se llama? Temperaturas o sensores, la parte de estado del motor, la otra parte que hemos hecho de geolocalización y detección, ¿no? De objetos y movimiento, y todas las que podría llegar a necesitar internamente, pero a nivel externo, pues se comunica con una, tal vez, o algunas APIs para compartir, como decíamos, geolocalización, estado del vehículo, cámaras, si es que tiene también, no sé, o sea, habría APIs externas al auto, y podría haber APIs internas del mismo auto. Y eso también llegamos al caso de lo que es una aplicación web. Ya a nivel de aplicación web, que es a donde queríamos llegar finalmente, pues tenemos pues también algo parecido a lo que es un auto, aunque ya aquí un poquito más a detalle, que una aplicación web obviamente a lo mejor va a hacer uso, o va a ser, puede ser aquí dos cosas. La aplicación web puede ser un cliente de una API, o sea, podríamos estar consultando información de una API, o la aplicación web podría ser un servidor, crear una API para que otros consulten información. Entonces, en aplicaciones web, esto también es un mundo. Una aplicación web, por ejemplo, podría ser consultando la API de Dropbox para actualizar archivos, consultar el estado del usuario, ver cuál es el uso de bytes que tiene, pues, o sea, hay mucha información aquí, subir archivos, descargar archivos, o sea, todo a través de una API de Dropbox podría estar haciendo una aplicación web. Lo mismo pasaría con Google, el estado de correo electrónico, el estado de notificaciones, el manejo de archivos, de documentos, o sea, aquí también es todo un mundo. Google es una API de APIs también, de hecho. INEGI. En México existe un organismo que es INEGI, que tiene mucha información geográfica de todo el país, y es uno de los organismos o organizaciones que tiene varias APIs, de hecho. Entonces, si uno quiere conseguir información acerca del país, geográfica, poblacional, económica, es un buen lugar, y uno puede a través de las aplicaciones web consumir esas APIs para después proveer información ya filtrada, especializada, o lo que se necesite. Los bancos también cuentan con APIs, normalmente también vía web, y que podemos consumir a través de nuestras aplicaciones web para generar reportes, resultados, o complementar la información que ya tenemos, ¿no? La parte de pagos, si tenemos una aplicación web, también vamos normalmente a desear en ocasiones realizar pagos. Entonces podríamos utilizar APIs de algunos proveedores de pagos, llámese PayPal, Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Pago en este caso,
que nos facilitarían pues enormemente el uso de transacciones de pagos sin recurrir directamente a los bancos, por ejemplo, ¿no? Otra más, pues las empresas de envíos, la parte de logística, también pues podríamos estar consultando información de ellos a través de APIs, ¿sí? O sea, fíjense, el mundo de las APIs está plagado ahorita. Tiendas, también las tiendas podríamos estar consumiendo información de ciertas tiendas eh, de forma automatizada para sincronizar, por ejemplo, información. Podríamos nosotros por acá crear una aplicación web que nos muestre, no sé, que nos muestre o nos catalogue los productos y nos diga dónde está el mejor precio, ¿no? ¿Cuál es la tienda que tiene el mejor precio? Que de hecho ya existen aplicaciones así, pero si las tiendas cuentan con una API, el acceso a la información pues es mucho más simple. Si no, pues habría que ocupar otras técnicas como de web scraping o algo por el estilo. Y etcétera, ¿sí? O sea, en esta parte de aplicaciones web, ahorita el uso de APIs, tanto desde el punto de vista de un servidor creando APIs o desde el punto de vista de un cliente consumiendo APIs de otros servicios, es algo que se emplea bastante. Entonces, por eso el uso y entender un poquito el concepto de APIs es importante. Y entonces, en ese sentido, paso a comentar lo siguiente. Ok, sí es este. Bien, aquí lo que estoy tratando de mencionar ahora son un poquito los tipos de APIs que existen a nivel de desarrollo web. Primero, aquí en este círculo naranja pongo el mundo de las APIs. Las APIs existen desde hace tiempo. O sea, no es un concepto nuevo, ya tiene años, muchos años que existen y posiblemente siempre han existido, solo que a lo mejor en un principio, como siempre, nunca se les llamó así. Hoy en día, pues ya habla uno de APIs como si estuviera hablando uno de bolillos, ¿no? Entonces, el mundo de las APIs es mucho más grande y en este mundo existe una pequeña categorización o mundillo que tiene que ver con las APIs vía web, ¿sí? Y también las APIs vía web, hay muchos otros tipos de APIs, incluso APIs privadas que siguen reglas que no son públicas, por decirlo así. Posiblemente las APIs que tengan que ver con la banca electrónica, son de documentación privada y es así, pues, sobre todo por la parte de seguridad, ¿no? Pero entonces nosotros, para la parte de desarrollo web, ¿qué nos interesa? Bueno, conocer dos tipos de APIs. O las más usadas, que hoy en día prácticamente son las que más se utilizan. Y son las APIs vía web, también tienen más, hay más, O sea, pero digamos, las que más se van a ocupar son las APIs tipo RESTful, ¿sí? Que tenemos por acá. Y las APIs tipo GraphQL. La que está ahorita más, digamos, difundida por su sencillez, practicidad y de verdad ha resuelto muchos problemas, sobre todo por la simpleza, es las APIs RESTful. Estas APIs funcionan a través del protocolo HTTP y la información se transfiere utilizando JSON mediante la aplicación de unos verbos o acciones hacia el objeto que yo quiero consultar. Por ejemplo, aquí estoy colocando una lista de tablas, tabla 1, tabla 2, tabla N, ¿sí? Para entender un poquito cómo es que funciona. Y normalmente cuando nosotros tenemos una API y hacemos una API a nivel servidor, lo que nosotros esperamos es poder consultar, actualizar, borrar o actualizar o agregar nueva información a una base de datos. Es el más común una aplicación de una API. Si por ejemplo es un sensor, el sensor va a querer, pues entrega un resultado que va a querer agregar a una tabla, por ejemplo, para que después esa información se pueda consultar por otro sistema para mostrar una gráfica, ¿no? Por decir algo. Entonces, la característica principal de la API RESTful es una, que cuando yo quiero consultar o quiero realizar alguna operación con alguna tabla de la base de datos, normalmente lo que existe es una URL, que en términos de API se le llama endpoint o punto final o punto de acceso, ¿sí? Es una URL, una ruta vista desde Django, ¿sí? Que nos va a permitir acceder a esa información de ese modelo, si lo vemos de Django, o tabla si es base de datos, ¿sí? Solamente, ¿sí? Normalmente una ruta, una URL o un punto de acceso
solamente nos da acceso a la información o para realizar operaciones con una tabla. Posiblemente pueda haber dos tablas si es que están relacionadas. O tal vez tres, pero no es un acceso total a la base de datos. Depende de cómo se haya construido la API y la relación que existan con otras tablas. Pero muchas veces va a ser de una sola tabla. Y por eso se muestra aquí que para cada tabla existe una ruta o un punto de acceso. Otra tabla, una ruta, un punto de acceso, una tabla y un punto de acceso. Y eso funciona bien, ha funcionado bien y sigue funcionando bien. Sin embargo, a través del tiempo, pues siempre se busca simplificar un poco más las cosas. Entonces, hoy en día existe otro tipo de API con una estructura totalmente diferente y a esta se le ha conocido como API GraphQL o QL, como dicen por ahí en QL, más bien sería, ¿no? En inglés. API, bueno, de aquí debería decir API GraphQL, ¿no? Pero bueno, esta otra API ya no sigue el mismo modelo de la API anterior, de la API RESTful, que funciona mediante verbos y acciones que se realizan para cada una de las tablas. Para empezar, aquí solamente hay una ruta, hay solamente un punto de acceso o un endpoint a todo el sistema, a toda la API, ¿sí? Para esta API solamente hay un punto de acceso. Y la forma de tener acceso a las diferentes tablas o modelos es a través de un propio lenguaje que incluye este esquema de GraphQL, que es como si fuera un SQL simplificado, que nos permite precisamente indicar, dame por ejemplo los registros de la tabla 1, o dame los registros de la tabla n, y dame tantos registros, dame tales registros, de tal forma que mediante este solo punto final, yo ya no tengo que estar como que creando todos los elementos, o cada un punto de acceso para cada tabla, con una lo resuelvo. Eso es desde el punto de vista del cliente, o sea, quien consulte esta API así lo va a ver. Pero desde el punto de vista del desarrollador, sí tenemos que ir agregando a esta ruta la posibilidad de que se puedan hacer esas respuestas. O sea, no es con que yo ponga la API, ya funciona y se encarga solita de atender todas las peticiones. No, sí tenemos nosotros que ir agregando esas operaciones para que esas consultas se puedan hacer. Pero a través de una sola ruta, de un solo endpoint, como quieran llamarlo, sin estar construyendo más rutas, por ejemplo. Entonces eso simplifica un poquito. Y también la información que viaja en este sistema de API es un poco más compacto, como que la información que se pide, se hace una consulta y solamente se entrega esa información referente a la consulta. En el caso de las APIs de RESTful, lo que pasa es que a veces uno pide un dato y se entrega pues como que más información. Entonces dicen que se desperdicia en ese sentido pues ancho de banda, tiempo, recursos. Pero bueno, hasta el momento ha funcionado, les digo, y sigue funcionando bien. Entonces son dos alternativas. Esta es la más usada, RESTful, API RESTful. Y la que está empezando a digamos ya a hacer ruido por ahí es esta llamada API GraphQL. Entonces, pues sean libres de ocupar cualquiera, nos van a servir exactamente para lo mismo, para poder conectar dos sistemas y poder comunicarse entre ellos, simplemente. Ahora, ya que tenemos un poquito entendido esto, bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista del desarrollo web ya en directo? Bueno, lo voy aquí a analizar un poquito. La API en desarrollo web. La API en desarrollo web tenemos lo siguiente. Nosotros estamos creando aplicaciones web utilizando Python y utilizando Django en particular, que es lo que les digo yo ocupo más. Desde el punto de vista de una aplicación web, con Django muchas veces se le asocia solamente al backend. Y yo les dije, las APIs tienen dos caras. Desde el punto de vista del servidor, en donde construimos la API, y desde el punto de vista del backend, que diga del frontend, ¿sí? En donde nosotros acá consultamos el API. Con Django, nosotros, por ejemplo, podemos hacer ambas cosas. Y tenemos el backend y el frontend en la misma aplicación web que estamos nosotros construyendo. Entonces, ¿por qué quisiéramos hacer una API, por ejemplo, en Django? ¿O por qué quisiéramos construirla si ya tenemos el backend y el frontend acoplados? No necesitamos una aplicación extra. Bueno, resulta que en ciertas ocasiones algunas aplicaciones de frontend, aunque estén acopladas dentro del mismo Django, necesitamos estatus de actualización o necesitamos
agregar ciertas funcionalidades en donde necesitamos actualizar ciertas partes de una página y no la página completa, que es hoy en día lo que más se estila, utilizando aplicaciones de frontend como Angular, React, Vue, Meteor, no sé, cualquiera de ellas en JavaScript, ¿sí? Incluso podríamos hacerlo utilizando una tecnología llamada Ajax. Ni siquiera tendríamos que irnos hasta allá si es que es algo no tan complejo. Pero bueno, alguna vez alguien me regañó, dice, ¿Ajax? Eso ya pasó a la historia. Le digo, ¿sí? Le digo, todos los frontends de JavaScript hoy en día ocupan Ajax. Le digo, nada más que pues a través de un framework, le digo, pero es Ajax. O sea que a la historia que haya pasado, pues como que no tanto, ¿no? Pero bueno, no voy a discutir aquí esto, si no, me voy a extender más. Pero esa es una de las razones del por qué desarrollando, por ejemplo, aplicaciones con Django, a través del backend, podemos crear una API para darle soporte al frontend que está acoplado, ¿sí? Que requiera hacer ese tipo de actualizaciones en tiempo real y solamente tal vez un segmento de la página, no toda la página. Entonces, esa es una razón. La otra razón es que aparte de nuestra aplicación frontend que ya tengamos aquí acoplada, podríamos también tener una aplicación frontend desacoplada. Imagínense que alguien está haciendo la versión utilizando cualquiera de los frameworks que ya les mencioné, llámese React, llámese Angular, llámese Vue o cualquier otro. Entonces, esta aplicación frontend está desacoplada. Y para que esta aplicación se conecte con la aplicación que ya tenemos funcionando en backend, necesita forzosamente de una API, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una API, también permiten que una aplicación desacoplada frontend pueda funcionar. La otra, una aplicación móvil, también podría construirse y podría acceder a la misma API, ¿sí? Y podría estar sincronizada con todo lo demás. Bueno, y aquí repetí móvil también. No sé por qué lo repetí dos veces. Pero podría ser una aplicación desktop, por ejemplo, ¿no? Una aplicación de escritorio también podría ser. Que podría estarse conectando a la misma API para estar actualizando los datos. Entonces, a grandes rasgos, esto es la razón del por qué nosotros necesitamos entender y manejar en ciertos momentos una API. No todas las aplicaciones web van a requerir el uso de una API, sobre todo a nivel de herramientas o frameworks como Django, porque él tiene tanto el backend como el frontend acoplado, ¿no? Posiblemente no se necesite de una API, no es algo obligatorio que se ocupe. En ciertos casos podría necesitarse, o en el caso que ya les mencioné aquí. Entonces, pues listo. Con esto espero ayude un poquito a comprender por qué necesitamos nosotros entender y manejar un poquito el concepto de APIs en las tareas del desarrollo de aplicaciones web. Pues listo, paramos ahí y pues pásenla bonito. Seguimos aquí en esta, ¿cómo le llaman ahora los grandes youtubers de esto? Rutas de aprendizaje. Seguimos en las rutas de aprendizaje de cómo crear aplicaciones web y en particular con Django y Python, o Python en general, ¿no? Saludos.